Bueno, entonces arrancamos con la clase 4 de integrales. Vamos a, en esta clase, a empezar con técnicas de integración. Voy a sacar el cartelito acá. ¿Listo? Primero vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vimos la definición de primitiva o antiderivada, que decíamos, ¿se acuerdan que si una función p es una primitiva de f en un intervalo cerrado a b, si solo si su derivada coincide con f para todo x del intervalo a b? ¿Está bien? Y una vez que podíamos encontrar de alguna manera una primitiva, sabíamos que teníamos infinitas primitivas de f. Y a ese conjunto de primitivas le pusimos un nombre. Lo llamamos integral indefinida. ¿Se acuerdan hasta acá? Todo lo que estuvimos trabajando la clase pasada. La forma de indicar a esta integral indefinida era esta S alargada, que usamos también para la integral definida, pero acá sin los extremos. Y, bueno, fíjense que entonces lo que hacemos es, con esa notación, nombramos al conjunto de primitivas de la función f, ¿sí? Hay infinitas funciones en este conjunto, ¿está bien? Esto es un conjunto de funciones. Entonces acá tenemos a p, que es una primitiva de f, más una constante real, que es lo que llamamos constante de integración. ¿Sí? ¿Hasta acá se acuerdan de esto? Bueno, sigo. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para hallar este conjunto de primitivas? Y lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada era el método de prueba y error, que surgía a partir de la definición de primitiva y recurriendo a la tabla de derivadas. Si se acuerdan que lo que hacíamos es decir, bueno, tengo una función, quiero buscar otra función p cuya derivada coincida con f. Y así se obtenían las integrales indefinidas de las funciones elementales, funciones prototipos, y se construyó una tabla de integrales inmediatas. Esto, ¿se acuerdan que lo que hacíamos esto de prueba y error? Es, bueno, si yo, por ejemplo, en la primera integral inmediata quiero la integral indefinida de x a la alfa. Entonces buscamos una función cuya derivada coincida con x a la alfa. ¿Está bien? Y por eso nos queda esta expresión acá. Ese alfa es una potencia. ¿Sí? El tema es, bueno, hasta acá es conociendo, teniendo la tabla de derivadas y a partir de la definición obtener esas integrales inmediatas. ¿Qué pasa cuando la función integrando es, por ejemplo, esta que tenemos acá, el coseno del logaritmo de x sobre x? ¿Les parece que el método de prueba y error nos va a permitir hallar esta integral indefinida? ¿Qué creen ustedes? Es fácil. No hay respuesta todavía, no hay respuesta. Bien. ¿Les parece fácil encontrar a partir de la definición? Decir, bueno, yo busco Para una mí no. función. Claro, Bueno, están diciendo que no, que creen bien. que no. No, digamos, no es. Es fácil, Si no va a ser. si yo intento buscar una primitiva pensando, o sea, ¿qué función derivada me da coseno logaritmo de x sobre x? Obviamente que no va a ser tan sencillo como en el caso de funciones elementales. Entonces surge la necesidad de otras técnicas y para encontrar esas integrales indefinidas, y aparecen las técnicas de integración, que es de lo que vamos a hablar en esta clase. Y bueno, nos permiten estas técnicas de integración calcular las integrales indefinidas cuando la función integrando está dada por una expresión compleja, ¿sí? No es posible hallar sus primitivas mediante el método que vimos antes. Las técnicas de integración que vamos a trabajar en Matemática 2 son estas 4 que aparecen acá. El método de descomposición, método de sustitución, integración por partes y desarrollo en fracciones simples. Las tres primeras técnicas son las que vamos a estar contándoles esta clase, y vamos a dejar el desarrollo en fracciones simples para la clase que viene, que vamos a cerrar técnicas de integración. ¿Estamos hasta acá? Bien.
Sí, profe. Sí, contestó Bien. una alumna, una sola Genial. contestó. Tienen que contestar más a ver si podemos seguir. Claro, ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? si quieren preguntar algo. Bueno, Bueno, continuamos. Entonces, la primera de las técnicas de integración que vamos a trabajar es el método de descomposición, que consiste en utilizar propiedades algebraicas, como la propiedad distributiva, y la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas para descomponer la función integrando en una suma de funciones más simples, cuyas integrales sean fáciles de calcular y que podamos usar la tabla de integrales inmediatas que tenemos. La propiedad de linealidad para integrales indefinidas, ¿se acuerdan que era esta que está acá, dada dos funciones integrables, f y g, y constantes reales a y b? Entonces, la integral indefinida de a por f más b por g es igual a la constante a por la integral indefinida de f más la constante b por la integral indefinida de g. ¿Sí? Entonces, la idea es, la expresión que yo tenga de la función integrando, tratar de escribirla de esta forma, como una suma de funciones, y aplicar esta propiedad de linealidad para poder resolver estas integrales que nos quedan de este lado de la igualdad, que deberían ser más sencillas, y podemos usar la tabla. La actividad que corresponde a este método, que así para poder entenderlo mejor, es la actividad 21, y bueno, vamos a trabajar los ítems A, B, C y E. La resolución de esta actividad se las va a contar Susana. bueno, entonces vamos a empezar teniendo en cuenta las operaciones algebraicas y la propiedad de linealidad de la integral indefinida. Vamos a trabajar con esta actividad 21. Fíjense que vamos a tener en cuenta, siempre vamos a tener en cuenta esta tabla de integrales inmediatas, ¿sí? Vamos a saber que la van a usar tantas veces que se la van a aprender de memoria esta. La integral de x a la alfa diferencial x es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, y siempre sumamos el c de la constante de integración, ¿sí? Esto vale si el alfa es distinto de menos 1, porque si el alfa es igual a menos 1 tenemos esta. Me quedaría x a la menos 1, que es 1 sobre x, y la integral de 1 sobre x diferencial x es logaritmo del valor absoluto de x más la constante. Bueno, después, todo esto me parece que ya lo saben, lo voy a decir por las dudas, así vamos recordando. La integral del seno de x diferencial x es menos el coseno de x más la constante. La integral del coseno de x diferencial x es el seno de x. La integral de 1 sobre coseno cuadrado diferencial x es la tangente de x más el c, más la c. La integral de e a la x diferencial x es e a la x más la constante de integración, y la integral de a la x diferencial x es a la x sobre el logaritmo de a más la constante de integración, ¿sí? Siempre y cuando el a sea positivo. Esto ya en las siguientes diapositivas siempre lo vamos a estar mostrando para poder sacar las integrales. Fíjense, dijimos mediante propiedades de las operaciones algebraicas. A ustedes, ¿qué se le ocurre? ¿Qué propiedad se le ocurre que podemos aplicar acá para abrir un poco esto, para poder aplicar la linealidad de las integrales indefinidas? ¿No podrías integrar por partes, tipo una parte de la suma y la otra parte? Como una parte de la suma. Yo digo acá, fíjate, olvídate de este signo de integral y fíjate acá qué propiedad podría aplicar. Yo acá tengo una suma y una resta y está todo multiplicado por x. Distributiva. Propiedad distributiva del producto. Sí, acá están diciendo distributiva. ¿Cómo? Están diciendo distributiva en el chat. Ah, bien, gracias. Entonces voy a hacer la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta, y esto me va a quedar así, miren. Me queda la integral de x por x seno de x sobre x más x por raíz de cuadrada de x menos x por el logaritmo de 6, diferencial x, ¿sí? Y ahora acá, fíjense que en cada término voy a poder hacer algo, puedo trabajarlo un poquito más. Acá en el primero puedo simplificar.
Acá la raíz cuadrada de x la puedo pensar como x a la 1/2. Entonces en esta partecita de acá, voy a cambiar el... En esta parte me va a quedar x por x a la 1/2. Y acá tengo un producto de potencias de igual base. Entonces, fíjense, me va a quedar, acá simplifiqué y me quedó x seno de x. Acá apliqué el producto de potencias de igual base, que acá cuando el x no tiene exponente, no es que no tiene, sino que acá hay un 1. Entonces me queda x a la y hago 1 más 1/2, 3/2, y acá me quedó menos x por el logaritmo de 6. ¿Está bien? Y ahora, hasta acá estamos. Lo único que hice fue propiedad distributiva y simplificar. Y ahora voy a aplicar la propiedad de linealidad de la integral definida, ¿sí? Fíjense, me va a quedar, la integral de esta suma es la suma de las integrales y cuando tenga una constante multiplicando la función la puedo sacar fuera del signo de la integral, ¿sí? Entonces me queda pi por la integral del seno de x diferencial x más la integral de x a la 3/2 diferencial x menos el logaritmo de 6, que esto lo pude sacar afuera porque es un número, logaritmo de 6 por la integral de x diferencial x. Y ahora lo que voy a hacer es acudir a mi tabla de integrales inmediatas para poder ir haciendo cada pedacito que me quedó acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Joana dice sí. Bien. Sí, Entonces, fíjense, acá me queda pi por la integral indefinida del seno de x diferencial x. Me voy a la tabla y me dice que es menos el coseno de x. Entonces, acá lo escribí más lindo, puse menos pi por el coseno de x, ¿está bien? Ahora acá me toca hacer la integral indefinida de x a la 3/2 diferencial x. Entonces me voy acá a la tabla y me fijo que estoy en esta parte, donde acá el alfa sería 3/2, o sea que esto me va a devolver x a la 3/2 más 1, todo sobre 3/2 más 1. ¿Está bien? 3/2 más 1 es 5/2. Entonces acá me queda x a la 5/2 sobre 5/2. ¿Está bien? Y la última, fíjense que tengo menos logaritmo de 6 por la integral indefinida de x diferencial x. Acá esto es x a la 1. Sigo estando acá en la primera, en el número 1. Entonces esto me va a devolver x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. O sea, x a la 2 sobre 2. Todo multiplicado por el menos logaritmo de 6. ¿Está bien hasta acá? Sí, dicen que sí. Bueno, díganme acá, ¿qué falta? ¿Ahí terminó o falta algo? Muy bien, la constante integración, me faltó el más c, y ahí terminó. ¿Se entiende cómo trabajamos? Tratamos de hacer lo más simple posible mediante las propiedades algebraicas. Tenemos que saber la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, tenemos que saber lo que usamos acá, que fue producto de potencias de igual base, todo para hacer lo más simple posible, que me quede una suma, para poder aplicar la propiedad de linealidad de la integral indefinida. ¿Está bien? Sí. Perdón, Noelia pregunta si podés explicar otra vez el último término. ¿El último término este? ¿El de logaritmo de 6? Sí, Bien, profe, fíjate, tengo menos... ¿Vos no entendés por qué salió el logaritmo de 6 afuera de la integral? no, se me No importa, cortó y no fíjate, sí, entendí sí, no hay problema. Yo saqué, bueno, apliqué la propiedad de linealidad y cuando me toca hacer menos logaritmo de 6 por la integral de x diferencial x, esto es la integral de x a la 1. Estoy en este caso, en el primer caso acá de la tabla de integrales. Acá tengo la integral de x a la 1. El alfa sería 1. Entonces la integral esta va a ser x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. O sea, x a la 2 sobre 2. Entonces por eso me queda menos logaritmo de 6 por x al cuadrado sobre 2. Es Claro, gracias, lo profe. mismo que hice acá cuando me tocó hacer la integral indefinida de x a la 3/2 diferencial x. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Bien, Gracias. bien. Listo, sigo.
Vamos con el ítem B. Fíjense. Tengo la integral indefinida de x, coseno de x, menos 4x, más 5x al cuadrado, menos 2x por e a la x, todo dividido x. ¿Qué les parece que puedo hacer acá? Para que algo me quede algo más simple para poder aplicar la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas. ¿Qué les parece? Antes hicimos propiedad distributiva. ¿Y acá qué podría ser? ¿Qué les parece? Multiplicarlo por x sobre x. Por x sobre x, multiplicar todo por x por... ¿Cómo sería eso? Multiplico todo. No, yo lo pensé porque x sobre x sería 1, o sea que sería lo mismo, pero podés sacar la x del denominador. Sí, pero fíjate, esta raya de acá, ¿qué quiere decir? Que se está dividiendo. Sí, yo podría distribuir este denominador en cada miembro. ¿Sí? ¿Se dan Sí, cuenta de claro. eso? ¿Sí o no? Que yo puedo hacer esto. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, sí. sigo. Sí, sí. Entonces, fíjense, distribuyo el denominador en cada miembro. Esto es propiedad distributiva, sería a derecha. Yo tengo todo esto del numerador dividido x. Entonces yo puedo hacer cada uno de estos dividido x. Entonces me queda la integral de x coseno de x sobre x menos 4x sobre x más 5x cuadrado sobre x menos 2x por e a la x sobre x. Entonces ahora acá, en cada término, fíjense que yo puedo simplificar algo. Esta x con esta x con esta x, una de las x de acá con la x del denominador, y acá esta x con esta x. ¿Ven? Para que me quede lo más simple posible. Ahí la pasé en limpio. Entonces me quedó la integral de coseno de x menos 4 más 5x menos 2e a la x diferencial x. ¿Está bien? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a aplicar? La propiedad que dijimos al principio. O sea, la idea de aplicar las propiedades de las operaciones algebraicas es para que esto me quede lo más simple posible para poder aplicar la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas, ¿sí? Como ya acá me quedó todo suma y resta, me va a quedar la suma de las integrales y si hay alguna constante multiplicando la función, la puedo sacar fuera de la integral. ¿Está bien? Miren. ¿Ven? Me queda integral de coseno de x diferencial x, menos 4 por la integral de 1 diferencial x, más 5 por la integral de x diferencial x, menos 2 por la integral de e a la x diferencial x. ¿Entienden lo que hice? ¿Se entiende? Profe, Sí. pero yo lo había pensado que la integral de 4 iba a ser 0, pero en este caso, va a ser lo mismo, porque Pero escúchame, la integral de 4, todavía no la terminé, pero la integral de 4 vos tenés que buscar una función que cuando la derives te dé 4. Vos estás derivando, no estás integrando ahí, me parece. Claro, claro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a buscar la tabla. Y vamos a empezar a integrar cada término. Fíjense, la integral del coseno de x diferencial x, la busco en la tabla y me da seno de x. ¿Sí? Y ahora acá me queda menos 4 por la integral del 1. Lo saqué afuera de la integral, lo podría haber dejado, pero fíjense, díganme ustedes, ¿qué función cuando yo la derivo me da 1? ¿Qué les parece? X dice Agustín, Ale, Rocío, Martina, todos dicen X. Ah, bien. ¿Sí? Si hubiese dejado el 4 acá adentro, hubiese sido 4x, es lo mismo. Entonces, acá me va a quedar menos 4 por la integral de 1 diferencial x que me da x. Entonces me quedó menos 4x. ¿Está bien eso?
Ahora, fíjense acá, me quedan más 5x por la integral de x diferencial x. Estoy en este caso, ¿no es cierto? Donde el alfa es 1. Me va a quedar x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, o sea, x a la 2 sobre 2. Me va a quedar 5 por x a la 2 sobre 2. ¿Sí? Y ahora la última, fíjense la tabla y díganme, me queda menos 2 por la integral de a la x diferencial x. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuál es la integral de indefinida de e a la x diferencial x? Agustín, Santi, Ale, todos dicen menos 12 a la X. Muy Martina bien. también. Este pedacito de acá me da e a la x multiplicado por ese menos 2. Me queda menos 2e a la x. Ahora les pregunto, ¿terminó ahí o falta algo? Más C. Bien, falta el más c. Y ahí terminamos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se fijan cómo yo aplico propiedades de las operaciones algebraicas y aplico la propiedad de linealidad de las integrales indefinidas? Y para terminar de resolver siempre tengo presente esta tabla de integrales inmediatas. ¿Está bien? Sigo con otro ejercicio. Si no hay preguntas hasta acá. Rocío dice que no le quedó claro el tercer paso. El tercer paso, de acá para acá. Claro, ¿por qué tantas integrales? Ah, porque apliqué la propiedad de la linealidad de las integrales indefinidas. Es como que yo agarro esta integral y hago como que la distribuyo acá en la suma y en las restas que hay acá. Ven que queda integral del coseno de x menos 4 por la integral de 1 más este pedacito de acá, me queda 5 por la integral de x menos este menos de acá, este es el menos de acá, 2 por la integral de a la x. ¿Sí? Es la propiedad de linealidad. Lo que me dice que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y si yo tengo la integral de una función que está multiplicada por una constante, como acá, por ejemplo, el 5, la constante puede salir fuera de la integral. ¿Sí? Tendría que volver atrás y mostrar la propiedad. Dice que entendió. Ah, bien. Sigo entonces. Vamos con esta. A ver si me pueden decir qué se les ocurre que puedo hacer para que esta expresión me quede más simple. ¿Qué dicen? Fíjense, a ver. Acá tengo raíz cuadrada de 2 por x más toda esta expresión dividido 5x al cuadrado. ¿Acá qué se les ocurre que pueden hacer? Y acá ya hicimos un ejercicio parecido donde teníamos algo así. ¿Qué dicen acá? ¿Qué podría ser? 12 a un medio, dice Agustín. ¿Cómo? Noelia, primero pasarlo a potencia. Y Bien, acá entre el 2 y la x, ¿qué hay? Cuando no hay nada ahí. Entre el 2 y la x, ¿qué operación matemática hay ahí? Multiplicación. Multiplicación. Y díganme, ¿la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación? Sí. Santi, sí. Ah, entonces, muy bien. Entonces yo acá, esta parte podría decir que esto es raíz de 2 por raíz de x. ¿Sí? O también habían dicho que pasarlo a potencia. Podría poner 2x todo a la 1 medio. Y después distribuir también. ¿Y acá qué podría hacer? Distributiva. Sí, como hicimos antes, distribuyo el denominador en cada uno de los sumandos. Entonces, fíjense, me queda la integral indefinida de raíz de 2 por raíz de x más 1 sobre 5x al cuadrado más
2x sobre 5x al cuadrado más 3x al cuadrado sobre 5 al cuadrado, ¿sí? Y ahora me voy a fijar en cada término qué puedo hacer, si puedo simplificar. Fíjense, esta x al cuadrado la puedo simplificar con esta x al cuadrado, esta x la puedo simplificar con una de las x del denominador, y esto me queda igual. ¿Está bien hasta ahí? La voy a pasar en limpio. Fíjense, me quedó. Sí, todos dicen que sí. Bien, lo que hice de acá para acá, de este paso, cuando pasé para el siguiente, fue escribir esta raíz cuadrada de x como potencia. Puse x a la 1/2. Y me quedó la integral indefinida de raíz de 2 por x a la 1/2. Y acá me quedó 1 sobre 5x al cuadrado, 2 sobre 5x más 3/5. ¿Está bien? ¿Y ahora qué voy a aplicar, chicos? Lo que venimos haciendo en todos los ítems. Santi dice linealidad. La propiedad de linealidad. Bien. Bien. ¿Ven? Fíjense, en el primer término, el raíz de 2 es una constante, lo saqué fuera del símbolo de integral y me quedó la integral indefinida de x a la 1/2 diferencial x. En este segundo término, saqué el 1/5 fuera y el 1 sobre x al cuadrado lo escribí de esta forma, como x a la menos 2. Acá saqué el 2/5 y me quedó la integral de 1 sobre x, y acá saqué el 3/5 y me quedó la integral de 1 diferencial x. Entonces ahora voy a buscar mi tabla de integrales inmediata y me voy a fijar, bueno, a ver si me dicen ustedes, este raíz de 2 queda ahí afuera, ¿y a cuánto es la integral indefinida de x a la 1/2 diferencial x? ¿Dónde me fijo acá en esta tabla? Que me va a ayudar a encontrar esa integral. En el primero, Bien. la primera El fila. alfa acá sería 1/2. Entonces me queda x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. 1/2 más 1 me da 3/2, o sea que me queda x a la 3/2 sobre 3/2. ¿Sí? Acá está escrito más lindo. Si ustedes, porque dividir por 3/2 es lo mismo que multiplicar por 2/3, por eso está escrito así. Pero si ustedes hubiesen puesto raíz de 2 por x a la 3/2, todo sobre 3/2, también estaba bien, es lo mismo. ¿Está bien? Ahora voy a hacer 1/5 por la integral de x a la menos 2 diferencial x. ¿Cuál en la tabla dónde voy a buscar para que me ayuden a encontrar ese resultado? ¿Qué les parece? Ale pregunta por qué queda x a la menos 2. Ah, porque acá esto es 1 sobre x al cuadrado y pasé el x para el numerador, pero ¿se acuerdan la propiedad que cuando yo tenía una potencia y el exponente es negativo, lo que hacía ese menos era invertirme la fracción? Sería, porque esto sería x sobre 1 todo a la menos 2, y ese menos hace que la fracción se me invierta, me quede 1 sobre x todo a la 2. Hice al revés. Para que no me quede acá en el denominador, lo que hice fue ponerle un menos y pasarlo para el numerador. Son todas propiedades de la potencia. Eso entraría en definiciones también cuando el exponente es negativo. ¿Se acuerdan? ¿Quedó eso claro? Esto es como si yo hago x sobre 1 todo a la menos 2, este menos hace que la fracción de acá se me dé vuelta, se me invierta y me queda 1 sobre x todo a la 2 positivo. Y cuando hago distributiva me queda 1 al cuadrado, que es 1, sobre x al cuadrado, que es x al cuadrado. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Bien. La chica, ¿alguien me había preguntado una chica del esto por qué parecía x a la menos 2? No sabe si entendió, le dice más lío todavía. No contestó nada todavía. Ay, bueno. Cualquier cosa después que me vuelva a preguntar.
Sigo, porque esto me parece que vuelve a pasar. Entonces, díganme ustedes, para calcular esta integral de x a la menos 2, ¿con qué parte de la tabla me voy a quedar para poder encontrar esta integral? ¿Cuál es la que me ayuda de todas estas? La primera de todas. Sí, el alfa, que sería igual a ¿cuánto el alfa acá? A menos 2. Igual a menos 2, o sea que la integral me va a quedar x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Menos 2 más 1 me da menos 1, o sea que me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1, ¿sí? Les digo todo porque está el resultado directamente, ¿sí? Me quedaba x a la menos 1, que es lo mismo que escribir 1 sobre x. Todo dividido menos 1, por eso aparece ese menos ahí. Que antes acá tenía un más y aparece con un menos. Me queda menos 1 sobre 5x, o podría haber puesto menos 1/5 por 1 sobre x. ¿Está bien? Acá faltan los cálculos intermedios, que a lo mejor si ustedes hacen todas las cuentitas, se dan cuenta, está puesto directamente el resultado. ¿Está bien hasta ahí? Me había quedado 1/5 por x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces ese menos 1 hace que acá se me transforme esto en un menos. Entonces me queda menos 1/5 por x a la menos 1, y x a la menos 1 es lo mismo que poner 1 sobre x. Sigo. Y acá, fíjense, tengo 2/5 más la integral indefinida de 1 sobre x diferencial x. ¿Dónde está eso acá en la tabla? El 2. Bien, entonces pongo directamente. Me queda 2/5 por el logaritmo del valor absoluto de x. Y me queda la última parte, que es más 3/5 por la integral de 1 diferencial x. ¿Cuánto es la integral de 1 diferencial x? X dice, Sí, muy bien. igual que Rocío. Bien. Me queda 3/5 por x. ¿Y ahí qué falta? La constante, dicen Muy todos. bien, la constante integración. Y ahí terminamos. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque sigo. Me parece que falta uno. Martina dice, en la primera, alfa no puede ser menos 1 nada más. No puede ser menos 1 nada más, porque si tenemos este caso acá, cuando alfa es menos 1, me queda la integral de 1 sobre x, que es el logaritmo del valor absoluto. Pero acá puede ser cualquiera, el alfa. Distinto de menos 1 nada más. Puede ser fracciones. Fíjense que acá, en esta, tenía x a la 1/2 y usamos esta parte de la tabla. El alfa sería 1/2, entonces me quedó x a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1, que era 3/2, que después, arreglándolo un poquito para que quede más lindo, quedó así. Pero en ese caso el alfa era 1/2. Acá también usamos esa parte. Acá el alfa es menos 2. Y usamos la misma parte de la tabla. ¿Sí? Ahí entendió, dice. Bien. Sigo entonces. Creo que este es el último. Fíjense, en este caso, ¿qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Hay alguna propiedad que pueda aplicar o directamente qué se les ocurre? Fíjense, ahí tengo una suma, pero en este término no puedo hacer nada. Y acá no puedo hacer, como hicimos antes, una propiedad distributiva, porque tengo 3 sobre coseno cuadrado de x. Lo único que puedo hacer acá, ¿qué es? A ver. Por el chat nada. Por el chat nada. ¿Qué dicen? Linealidad. Ah, bueno, puedo aplicar directamente, muy bien, la propiedad de linealidad. Entonces, ¿qué hago? Me queda así. La integral de 2 a la x más este 3, que es una constante, lo saco fuera del símbolo de la integral y me queda 3 por
la integral de 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿qué voy a buscar? La tabla de integrales inmediatas y a ver si me dicen cuál es la integral de 2 a la x diferencial x mirando esta tabla. Después se la van a aprender de memoria. ¿Qué parte voy a usar de esa tabla? ¿Las 7? La 7. Fíjense, tengo la integral indefinida de a a la x diferencial x es igual a la x sobre el logaritmo de a más la constante de integración cuando ese a es positivo. Acá tengo el a sería 2. Entonces, ¿esto qué me da? 2 a la x sobre el logaritmo de 2. ¿Bien? Y después me queda más 3 por la integral indefinida de 1 sobre el coseno cuadrado de x diferencial x. ¿Cuánto me da eso? Está en la tabla, por suerte. Tangente de X. Bien, y me tengo que acordar que acá estaba multiplicando por un 3. Me queda 3 por la tangente de x. Y me falta acá la constante de integración, y ahí terminó. ¿Se entendió? Siempre tengo que ver, mediante propiedades de las operaciones algebraicas, tratar de llevarlo a una expresión lo más simple posible, donde me quede todo una suma con algunas constantes multiplicando para poder aplicar la propiedad de linealidad de la integral indefinida. ¿Está bien? A veces no se puede aplicar ninguna propiedad y puedo aplicar directamente, como en este caso, la linealidad. ¿Sí? Bueno, entonces les vamos a mostrar el método de sustitución. El mismo se basa en un cambio de variable y también en la regla de la cadena para derivación de funciones compuestas. ¿Todos se acuerdan la regla de la cadena cuando tenían una composición de G compuesta con F? Lo que teníamos que hacer es derivar F, aplicarla en G y multiplicar esto por la derivada de G. Eso era la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a nosotros a hacer es, basándonos en esto, tratar de diseñar esta nueva técnica que se llama de sustitución. Bueno, acá está todo en forma general, pero ya va a quedar más claro con ejemplos. Esto es para que quede expresado cómo sería para cualquier f y para cualquier g. Siempre estamos haciendo lo que está ahí recuadrado. Bien. Bueno, comenzamos de izquierda a derecha. Nos dice integral indefinida de f aplicado en g por la derivada de g diferencial de x. Si estudiamos esto, lo que está ahí, la función integrando, toda esa expresión complicada, si recuerdan, eso es lo que obtendríamos si aplicáramos la regla de la cadena a una composición. Si yo tuviera la composición G compuesta con F y lo quisiera derivar, obtendría todo eso que está ahí en la función integrando. Bien, bueno, entonces, este método propone en la composición tomar a G y darle el nombre de otra variable, por ejemplo, U. Luego, obtener la derivada de G, que se llamará G', y cuando esté multiplicando al diferencial de X, reemplazar esto por diferencial de U. Entonces, ¿qué pasa? Se proponen dos sustituciones. G de X lo sustituyo por U, y G' de X por diferencial de X lo sustituyo por diferencial de U, en la expresión complicada que apareció a la izquierda. Cuando hacemos estas sustituciones, fíjense cómo en el medio la nueva integral, comparada con la primera, en apariencia es más simple, porque ahora nos queda la integral indefinida de f de u diferencial de u. Y lo que yo hice fueron las sustituciones propuestas, que están indicadas con la llave debajo del signo igual. Bien, entonces, si a mí me preguntan
¿qué integral prefiero? ¿La de izquierda o la del medio? La del medio es más sencilla. Bien, porque me tengo que concentrar en buscar la integral indefinida de la función f. Bueno, continuamos. Ahora, cuando integro, cualquier cosa me detienen o preguntan en el chat. Bueno, continuamos. Ahora, para resolver esta integral, tengo que buscar una primitiva a la que vamos a llamar P mayúscula, y como es una primitiva, cuando la derivo me tiene que dar f. Bien, la voy a buscar, tal vez por tabla o aplicando las propiedades que mencionó Susana antes, la de descomposición. Bueno, entonces nos quedará la familia de integrales o la integral indefinida, nos quedará P de u más la constante de integración. Y como último paso, deshacemos la sustitución y u no era otra cosa que g de x. Entonces, al final de todo nos queda la primitiva que encontramos aplicada en g de x más una constante de integración. Al final de todo, eso es una composición, g compuesta con p, más una constante. Si yo quisiera derivar eso que está al final de este recuadro, tendría que aplicar la regla de la cadena. Derivar p, aplicarlo en g, y multiplicarlo por g'. Bueno, eso es lo que tenemos al principio de todo, la función integrando. Y la derivada de la constante es 0, o sea que podemos verificar por derivación que la integral indefinida es correcta, la que encontramos acá en este recuadro al final de todas las igualdades. Bien. Bueno, esto es expresado en forma general. Vamos a ver con un ejemplo. Bueno, antes que nada, acá tenemos la transparencia. ¿Cómo aplicar el método de sustitución? Vamos a describir cómo aplicarlo. Primero, en la función integrando, en la expresión esa que va a ser complicada, buscamos una composición de g con f. Identificamos la presencia de la función g', como indica ahí en el primer ítem. Entonces, en la estructura de la función integrando buscamos la composición y que aparezca g', multiplicando al diferencial de x. Primer paso, el primer paso es fundamental para saber si puedo o no aplicar el método de sustitución. Esto me va a decir si yo puedo aplicar el método o no, si continúo o busco otra forma de resolver la integral. ¿Bien? Bueno, si el primer paso ocurre, continúo con el segundo. Propongo la sustitución. Si yo vi que había una composición, ¿sí? ¿Alguien quiere aportar algo? Si yo vi que hay una composición, sé qué función aplica primero, qué función aplica después. O sea, yo reconozco a G y reconozco a F. Bueno, entonces como yo estoy reconociendo a G y a F, lo que hacemos es decir U igual a G de X, y luego hallar diferencial de U y hallar G' por diferencial de X. Estas dos igualdades, indicadas acá en el segundo renglón, son las sustituciones que vamos a realizar en la expresión complicada que nos dan a nosotros a resolver. Bueno, y luego nos va a quedar una nueva integral indefinida, que va a ser la integral de f de u diferencial de u. Esta va a ser más sencilla, la resolvemos buscando una primitiva, por lo que explicó Susana recién. Puede ser inmediata, puede ser que tenga que aplicar las propiedades de linealidad. Bueno, la resolvemos. Buscamos esa primitiva P, y la respuesta será P en U más una constante. Deshacemos la sustitución y nos queda entonces P de G de X más una constante. ¿Bien? Esto sería como la hoja de ruta o los pasos que hay que hacer para aplicar el método de sustitución. El primero es fundamental para saber si puedo aplicar o no el método. Bueno, entonces vamos a desarrollar la actividad 22. Solamente esos ítems que están ahí, que son 5. Les aconsejamos que hagan los demás para practicar y los consulten si aparece alguna duda. Y comenzamos con el primero, con el ítem A. Bien, observen que entre el símbolo de integración y el diferencial de X, toda esa expresión es complicada. Bien, bueno, estudiándola un poco vemos
todo un polinomio elevado a la quinta. Y está multiplicando por está siendo multiplicado por otro polinomio. Bueno, entonces, si voy a aplicar el método de sustitución, tengo que buscar la composición. ¿Cuál les parece que es la composición? El primer factor, el polinomio elevado a la quinta. Bien. En esa composición tengo que identificar cuál es G y cuál es F. ¿Cuál es la función que aplicó primero y la función que aplicó a lo último? Entonces acá, la potencia de exponente 5 se aplica al final de este proceso de composición. Yo tomé el polinomio y al final lo elevé a la quinta. O sea que G de X sería el polinomio y F de X sería la potencia, ¿verdad? Bueno, tiene que haber una composición. Tengo que identificar esto lo que dije recién. Pero además, tiene que aparecer la derivada de G de X multiplicando al diferencial de X. Bueno, la derivada de G de X, ¿cuál es? Si G de X es X cuadrado más 3X, ¿cuál es su derivada? 2X más 3. En esa expresión complicada observamos que sí aparece 2X más 3, que sería la de G'. Bien, entonces, esto lo hago lo hacemos mentalmente, nos aseguramos que el método se puede aplicar, entonces procedemos a aplicar el método. Bien, entonces ahora vamos a aplicar el método donde se propone sustituir G de X por U. Ahí está escrita la sustitución propuesta. O sea que todo ese polinomio complicado va a ser reemplazado por una variable denominada U. Bien, entonces lo que hay que hacer también es hallar esa segunda igualdad que está escrita ahí, que se obtiene de esta forma. Del lado izquierdo y del lado derecho voy a derivar y voy a multiplicar por el diferencial que corresponda. Del lado izquierdo la variable es U. Derivo con respecto a U. U derivado con respecto a U es 1. Lo multiplico por diferencial de U, entonces me queda 1 por diferencial de U. Eso es lo que queda a la izquierda. Del lado derecho, derivo con respecto a X y multiplico por el diferencial de X. Entonces me queda X cuadrado más 3X derivado da 2X más 3. Y todo eso se multiplica por el diferencial de X. O sea que, planteada la sustitución inicial, luego tengo que hallar una igualdad adicional donde derivo y multiplico por el diferencial que corresponda. El diferencial que corresponde del lado izquierdo es el diferencial de U y el que corresponde del lado derecho es el diferencial de X. Bueno, entonces, estas dos igualdades son las que tengo que utilizar en la expresión complicada que tengo, en la integral que me dieron a mí, para que se simplifique. Vamos a ver esto. Bueno, entonces, observen cómo esa expresión se va a simplificar. Todo lo que estaba elevado a la quinta, todo ese polinomio, yo dije que ahora se denomine por la variable U, entonces va a quedar U a la quinta. Bien, eso que está circulado en verde va a ser reemplazado por una U. Solamente la base. Y en esa expresión complicada que me dan a mí, todo lo que está ahí circulado en rojo va a ser reemplazado por diferencial de U. Entonces, la nueva integral que me queda es U a la quinta diferencial de U. Bien, comparen la integral que me pedían antes con la que me piden ahora. La que me piden ahora la puedo sacar por tabla. Es la integral indefinida de una potencia. Lo que tenemos que hacer es sumar un 1 al exponente y dividir por el valor que me queda. 5 más 1 da 6, dividido, por eso me queda U a la sexta dividido 6, más una constante. Bien. Último paso, deshacemos la sustitución. U era X cuadrado más 3X, entonces la respuesta correcta será X cuadrado más 3X a la sexta dividido 6
más la constante de integración. Bueno, entonces, para sacar un resumen del método. Primero, sí o sí, el método se tiene que dar unas condiciones para poder aplicarlo. No puedo aplicarlo libremente yo cuando quiera. Se tienen que dar los requisitos de la composición G con F y que aparezca G'. Si eso ocurre, procedo a realizar la composición. Bien. Se proponen las dos sustituciones que están ahí arriba a la izquierda, y la integral me queda una integral más simple. La resuelvo y después deshago la sustitución. Bueno, lo que está recuadrado en naranja es la respuesta. Si yo quisiera verificar o saber si integré bien, lo que tengo que hacer es derivar eso que está en recuadrado naranja, y tengo que obtener la función integrando. ¿Bien? Bueno, eso si quieren practicar o tienen dudas cuando hacen un ejercicio, tienen esa opción. Bueno, ¿hasta acá alguna duda con este método? No, profe. ¿No? Bueno, Yo continuamos. no entendí por qué queda U a la 6 dividido 6. Ah, porque fuimos a la tabla que ahora no la tengo, pero en la tabla que presentó, voy a salir de acá. En la tabla que presentaron al principio, es U a la 6, U a la quinta, es por tabla, ya lo saco, que es inmediata sería. Creo que las primeras transparencias tenían las potencias. Acá está. ¿Se ve esto? Sí se ve. Acá en el ítem 1, potencia de la forma x al alfa, la integral inmediata va a ser x al alfa más 1 dividido alfa más 1. Yo usé esta, más una constante. Yo usé esta igualdad. Entonces tenía la integral de u a la quinta, diferencial de u. La respuesta es u a la sexta sobre 6 más una constante. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno. La potencia que queda como primitiva tiene un orden más. Bueno, vamos a volver a la transparencia donde nos quedamos. Esta sustitución. Si ustedes quieren verificar si integraron bien, van a tener que derivar lo que estaba en el recuadro naranja. Y cuando lo hagan, van a tener que aplicar la regla de la cadena. Bueno, acá, por esta vez nada más, en este ítem va a estar la verificación por derivación. Entonces yo tengo que derivar toda esa expresión. Bien, la derivada de una suma de funciones es la derivada de los términos individualmente. Cuando quiero derivar el primer término, el 1/6 que está ahí, o el 6 que está dividiendo, lo puedo pensar como un factor 1/6. Entonces lo saco fuera del proceso de derivación y derivo solamente el polinomio elevado a la sexta. Y la derivada de la constante es 0. Entonces ya hago todo eso en un solo paso y me queda por derivar el polinomio a la sexta. Cuando lo hago, eso es una composición. Tengo que derivar primero la potencia. El 6 baja, se le resta 1, queda un 5, y después multiplico por la derivada de la base, que es 2x más 3. El 6 que bajó anula el 6 que estaba antes, y la expresión que me queda es la función integrando de la cual partí. Bien, continuamos. Antes que nada, le quiero decir, bueno, que este método lo que hace es, en la expresión complicada,
darnos una expresión más simple, que no nos distraigamos tanto con lo que está ahí y me concentre en encontrar la primitiva de f, que es la que aplica lo último en una composición. Bueno, ahí está el último paso simplificado. Bueno, ítem B. Tengo esta expresión, la integral indefinida de 2 por e a la 2x más 3. Bueno, ¿podré aplicar el método de sustitución? Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Tenemos una composición? Sí. ¿Qué estamos componiendo? Un polinomio con e a la x. ¿Cuál de las dos funciones, el polinomio o la exponencial, aplicó primero en esta composición? Bueno, si tengo dudas, puedo hacer ambas composiciones y ver, puedo hacer G con F o F con G y ver cuál es la que me aparece a mí. Bien, entonces, esto es 2x más 3 compuesto con e a la x, y queda lo que tenemos ahí. G de x sería 2x más 3, y f de x sería e a la x. Se realizó la composición y quedó eso que tenemos. Bien, aparece la derivada de g de x. G de x es 2x más 3. ¿Aparece su derivada, que es 2? Sí, aparece antes multiplicando a la exponente. Bien, entonces, puedo aplicar el método de sustitución, procedo a proponer la sustitución de g de x por la variable u. Automáticamente, eso ya me da pie para obtener la segunda igualdad que necesito, que voy a mostrar ahora, que es derivar el lado izquierdo y multiplicar por diferencial de u, derivar el lado izquierdo con respecto a u, que es 1, y multiplicar 1 por diferencial de u. Y derivar el lado derecho con respecto a x y multiplicar por diferencial de x. El lado derecho, al derivarlo, queda 2. Multiplicado diferencial de x, queda 2 diferencial de x. Ahora hay un recurso que a veces es útil, que es despejar el diferencial de x, como pasa acá, el 2 pasa dividiendo, y en lugar de usar la primera y segunda igualdad, que están arriba a la izquierda, arriba a la derecha digo, uso la primera y la tercera igualdad, es más cómodo, es lo mismo, pero la primera y la tercera es más cómodo para simplificar la expresión. Bueno, tengo las dos sustituciones que voy a utilizar, sí. ¿Lo puede Sí, repetir? escucho. Ah, lo que dijo, lo último, lo del recuadro a la derecha. Ah, bueno, arriba a la derecha comienzo. La sustitución propuesta. En la expresión complicada yo voy a sustituir todo el exponente, todo ese polinomio, por una u. Bien, eso me da pie para encontrar la igualdad que está abajo. Diferencial de u igual a 2 diferencial de x. Bien, ¿cómo lo obtuve? Derivando y multiplicando por el diferencial que corresponda. A la izquierda, derivo con respecto a u, multiplico por diferencial de u. A la derecha de la igualdad, de la primera que aparece, derivo con respecto a x y multiplico por diferencial de x. Si u lo derivo con respecto de u, me da 1. Multiplicado por diferencial de u, da 1 diferencial de u. Si 2x más 3 lo derivo con respecto a x, me queda 2. Y lo multiplico por diferencial de x. ¿Bien? Hasta ahí esa es la segunda igualdad que me surge a mí de la primera sustitución que propongo. Con esa segunda igualdad hay una alternativa, que es proponer una tercera igualdad despejando diferencial de x. Entonces, el 2 que multiplica el diferencial de x pasa dividiendo del lado izquierdo y me queda un medio diferencial de u por diferencial de x. Esta tercera igualdad que aparece, para otras personas le queda como más cómodo utilizarlo. Entonces, utilizamos la primera y la tercera, en lugar de la primera y la segunda, que aparece arriba a la derecha.
¿Sí? Entonces yo voy a la expresión complicada, donde aparece 2x más 3, lo reemplazo por u. ¿Bien? Y donde aparezca diferencial de x, lo reemplazo por 1/2 diferencial de u. Estoy usando la primera y la tercera igualdad. Porque es más cómodo de otra forma. En lugar de usar la primera y la segunda, uso la primera y la tercera. ¿Bien? Bueno, entonces, esa expresión me queda 2e a la u por 1/2 diferencial de u. El 1/2 se cancela con el 2 y me queda esta integral de e a la u que lo saco por tabla. ¿Bien? ¿Cuál es la integral de e a la u diferencial de u? E a la u más una constante. Esta es la única función que cuando la derivo o cuando la integro queda ella misma. Entonces, último paso, deshacemos la sustitución propuesta. U no era otra cosa que 2x más 3. Entonces, la respuesta es e a la 2x más 3 más una constante. ¿Bien? Terminó el proceso de integración. Esta es la integral indefinida. Si quisiera verificar si realicé bien la integración, tengo que derivar esto y llegar a la función integrando que tenía al principio. En estas integrales que me aparecieron, comparen la primera integral que tenemos con la integral que resolvemos. La integral de e a la u es muy fácil de resolver comparado con la integral de partida. Entonces el método de sustitución es simplificar la expresión y obtener una integral más sencilla. ¿Alguna duda? El primer paso es crítico, es clave. Porque yo no puedo comenzar a hacer todos estos pasos de igualdad, derivar y multiplicar por el diferencial, sustituir, si no tiene asegurado el éxito el método. El método va a ser exitoso si se da el primer punto, que haya una composición y que aparezca G'. Si eso no ocurre, el método no va a ser más complicado o no va a funcionar incluso. Bien, entonces es clave ver si puedo o no aplicar el método. No hay que embarcarse en realizarlo, por realizarlo, digamos. Bien, si no hay duda, continúo. Si no, Acá por el espero chat unos... nadie ha preguntado nada. Bueno, entonces... Bueno, continúo con otro ejemplo. Bueno, tengo esta integral. Es complicada. Bien, no sale por tabla, no es inmediata, no puedo aplicar la propiedad de linealidad, no puedo simplificar algebraicamente eso que está ahí, no hay identidades trigonométricas tampoco. Bien, entonces veo si puedo aplicar el método de sustitución. Busco una composición. ¿Aparece G compuesta con F? Sí, hay una composición, E a la seno de X. Perfecto. ¿Cuál es G de X? ¿Cuál es la función que aplicó primero en esta composición? El seno de X aplicó primero en esta composición. Bien. ¿Aparece la derivada de ella? ¿Aparece el coseno de X multiplicando el diferencial de X? Sí. Entonces, ¿puedo aplicar el método? Procedo a aplicar el método. El método dice proponer la siguiente sustitución. En la composición, a G de X, a la función que aplicó primero, reemplazarla por una U. Perfecto. Ahora, esta igualdad me da pie para obtener una segunda igualdad que necesito. Del lado izquierdo derivo con respecto de U y lo multiplico por el diferencial de U. Ahí está. Del lado derecho derivo con respecto de X y lo multiplico por diferencial de X. Ahí está indicado. Estas dos igualdades son las que me van a auxiliar a mí para esa expresión complicada simplificarla.
En estas dos igualdades que tengo ahora, lo que está a la derecha de esas igualdades lo reemplazo por lo que está a la izquierda. Seno de x, en toda esa expresión complicada, va a ser reemplazado por una u. Y coseno de x diferencial de x va a ser reemplazado por este diferencial de u. Entonces, cuando lo hacemos, me queda la integral de e a la u diferencial de u, que esta integral creo que ya la conocen, es la única función que cuando se integra queda ella misma. La integral de e a la u es e a la u, la constante de integración la ponemos siempre. Último paso, deshacemos la sustitución y me queda e a la seno de x más c. El que quiera practicar, si tiene tiempo, puede derivar esto que está recuadrado y tiene que obtener la función integrando. De esa forma se revisan si integraron bien. Bueno, entonces, continuamos. ¿Alguna duda? Nada. Acá dice que se El- entendió. Bueno. Un segundo, quiero ver el J. Creo que J y K me falta. Sí, quedan dos ejemplos. Bueno, este es muy parecido al primero. El J es muy parecido al primero. Les voy a dar unos minutos para que lo razonen. Unos segundos mejor. Aparece un polinomio elevado a una potencia y después aparece otro polinomio. Bien. Es muy similar al primer ejemplo. Y tengo que resolver la integral. ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que ver? Es de si puedo... lo de ver si podemos aplicar el método o no, que todavía por ahí creo que les es complicado para ustedes, lo dejo ahí como para más adelante. Yo les digo directamente que podemos aplicar el método de sustitución. Vamos a hacerlo. ¿Bien? Yo les doy esa información. Acá el método de sustitución se puede aplicar. Hagámoslo. Bueno, entonces ya tengo el OK para aplicar el método. ¿Qué hago primero? El método de sustitución. ¿Qué sustituyo? Bueno, busco la composición. ¿Bien? Busco una composición en todo eso complicado. Listo. Hay un polinomio elevado a la 20. Bien. ¿Cuál aplicó primero? ¿El polinomio o la potencia? Aquí a la 20. El polinomio. Bien. Eso lo llamo g de x. Perfecto. En la composición identifico a g de x. Me pregunto. ¿Aparece la derivada de g de x? 2x más 6. No lo veo todavía. Claro. Bien, si aparece o no. Pero yo les dije que acá sí vamos a poder aplicar el método. Bien. Vamos a hacer el método de sustitución. Vamos a la composición, identificamos g de x y proponemos que se reemplace por u. Esta primera igualdad me da pie para obtener otra igualdad. Derivo y multiplico por el diferencial que corresponda. Entonces me queda diferencial de u es igual. La derivada de ese polinomio queda 2x más 6. Lo multipliqué por diferencial de x. Entonces, puedo sacar el 2 como factor común y pasarlo dividiendo el lado izquierdo. Entonces, trabajando un poco algebraicamente, me queda la igualdad. 1/2 diferencial de u es igual a x más 3 diferencial de x. Entonces ahora queda claro, se esclarece un poco el panorama y el polinomio de grado 2 va a ser reemplazado por u, que está ahí, y x más 3 diferencial de x va a ser reemplazado por 1/2 diferencial de u, que aparece ahí. Realizando estas sustituciones, me queda u a la 20 por 1/2 diferencial de u. Entonces, esa constante 1/2 la puedo sacar fuera del proceso de integración por la propiedad de linealidad y tengo que integrar esa potencia. La integral de una potencia es otra potencia con un exponente, un número mayor, en este caso 21.
Me queda u a la 21 dividido 21 por 1/2 más la constante de integración. Simplificamos, deshago la sustitución y me queda el polinomio de grado 2 a la 21 dividido 42 más una constante. Acá se complicó porque había que hacer un trabajo algebraico, pero el método de sustitución lo aplicamos de todas formas. ¿Bien? Bueno. Pasamos al último, me parece el último ejemplo. Apliquemos directamente el método de sustitución a la integral indefinida pedida acá. ¿Qué sustitución vamos a proponer? Buscamos la composición x² menos 1 a la 9 e identificamos g de x. ¿Qué aplicó primero? La base. Fue elevado a la 9. Bueno, la base es lo que es g de x. Propongo sustituirla por u. Eso me va a dar pie a obtener la otra igualdad que necesito. Bueno, ya lo repetí varias veces, esto creo que ya lo sabe. Me queda del lado izquierdo diferencial de u y del lado derecho 2x por diferencial de x. Bueno, entonces, acá lo que hacemos es el 2 pasarlo dividiendo y me queda 1/2 diferencial de u por x diferencial de x, que es la igualdad que voy a usar en la expresión complicada. Bueno, entonces, bueno, acá hay un reordenamiento, la x que está multiplicando, lo pasamos multiplicando al diferencial de x, esto es la propiedad conmutativa, para que se visualice un poco mejor. Y el polinomio grado 2 va a ser sustituido por la u, ahí está, y x diferencial de x va a ser sustituido por 1/2 diferencial de u. Al hacer esto nos queda 3 por u a la 9 por 1/2 diferencial de u. El 3 y el 1/2 salen fuera del proceso de integración, los puedo sacar afuera por la propiedad de linealidad, me queda 3/2, multiplica a la integral de u a la 9. Esto es una potencia que ya lo sabemos que es inmediata. Es otra potencia la primitiva con un orden más. Nos queda u a la 10 dividido 10 por 3/2 más c. Último paso, deshacemos la sustitución y nos queda lo que está ahí recuadrado en naranja. Vamos a continuar con el método de integración por partes, el cual se basa en la regla de derivación de un producto de funciones. ¿Sí? De matemática 1 recordamos que si f y g son dos funciones derivables, la regla del producto establece que la derivada del producto entre dos funciones f y g es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la derivada de la primera. Si aplicamos integrales indefinidas a todos los términos, tenemos la siguiente expresión. ¿Sí? Luego, en el primer término, o sea, debemos resolver la integral indefinida de la derivada del producto entre f y g, lo que es igual a f por g más una constante. Las otras dos expresiones no pueden ser resueltas o simplificadas. A continuación, despejamos una de las integrales de la expresión. Dado que nos queda una integral indefinida del otro lado de la igualdad, de este lado, escribir la constante no es necesario porque va a surgir de resolver esta integral. Obtenemos de esta manera la fórmula de integración por partes. ¿Cuál es la utilidad de esta fórmula? Bueno, la utilidad es que nos permite hallar la integral indefinida de un producto de dos funciones, una de las cuales puedo considerar como una función f, y la otra como la derivada de una función g, como el producto de f de x por g de x, menos la integral indefinida de f' de x por g de x diferencial x. ¿Sí? Es decir, puedo obtener la integral indefinida de un producto de funciones que tal vez es difícil de resolver, transformándola en una expresión que contiene otra integral indefinida de otro producto, pero que tal vez sea más sencilla.
En esto consiste el método de integración por partes, en transformar una integral complicada en una más simple de resolver. Bueno, si llamamos U a f de x y b a g de x, resulta que el diferencial es f' de x diferencial x y diferencial b es g' de x diferencial x. Entonces, la fórmula de integración por partes que vimos en la diapositiva anterior se transforma en una forma más sencilla de recordar. Esta es la notación abreviada, digamos, para describir esa expresión. Entonces, o sea, vamos a trabajar con esta expresión. ¿Por qué? Porque es más sencilla para recordar. El que se siente cómodo trabajando con la expresión anterior también puede hacerlo. Bueno, ¿cómo aplicamos el método de integración por partes? O sea, considerando esta expresión. Entonces, lo primero que hacemos en esta serie de pasos, digamos, hoja de ruta a seguir, es indicar adecuadamente quiénes serán U y diferencial B. De manera que la integral indefinida que se genera a partir de la expresión sea más sencilla de resolver, ¿sí? Entonces, una vez que seleccionamos U y diferencial B, digamos, tenemos que obtener diferencial U y B a partir de la selección que propusimos. Y después aplicamos la fórmula de integración por partes. Finalmente, resolvemos la integral de este miembro para obtener la familia de primitivas buscadas y esperamos que sea, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar el método para resolver algunos ítems de la actividad 23 de la guía, que está en la página 31. La actividad 23 solicita en la parte A que resolvamos las integrales indefinidas que se muestran en pantalla. Vamos a resolver los ítems A, B y G a modo de ejemplo. En la parte B, que dice se pueden resolver las siguientes integrales indefinidas utilizando el método de integración por partes. ¿Por qué? Esa sección, esa parte, la vamos a resolver en la próxima clase. Pero si alguno quisiera tener un adelanto, va a encontrar la respuesta en las actividades resueltas del material de trabajo. Bueno, en el apartado A se nos pide obtener la integral indefinida de x por el seno de x diferencial x. Aplicaremos integración por partes. Para ello, debemos elegir convenientemente u y diferencial b, de manera que la nueva integral indefinida que se genere resulte más sencilla de resolver que la original. Probamos con u igual a x y diferencial b igual al seno de x. A partir de u obtenemos diferencial u derivando y en este caso nos queda diferencial u igual a 1 diferencial x. Para obtener b pensamos en la primitiva más sencilla de seno de x, que es equivalente a integrar y pensar en una constante de integración nula. Luego b será igual a menos coseno de x. Si empleamos la fórmula de integración por partes, vamos a transformar esta integral en una expresión que contiene una integral más sencilla de resolver. Reescribimos la expresión según esta fórmula. La integral de x seno de x diferencial x va a ser igual a u por b. Si u es igual a x y b es igual a menos coseno de x, entonces nos queda menos x coseno de x menos la integral de b diferencial u. Como b es menos coseno de x, nos queda menos la integral de menos coseno de x diferencial x, que es más la integral de coseno de x diferencial x. Para obtener entonces la integral de x seno de x diferencial x, resolvemos la integral indefinida del coseno de x diferencial x. Entonces la integral indefinida de x seno de x diferencial x es igual a menos x coseno de x más seno de x más una constante. Escribimos la constante porque es una integral indefinida, un conjunto de infinitas primitivas. Fíjense que en este caso una integral difícil de resolver se ha transformado en una expresión con una integral mucho más simple. Este es el fundamento de la integración por partes.
Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si seleccionaba las funciones de la otra forma? Esto es, si u era igual al seno de x y diferencial b igual a x, hubiera quedado diferencial u igual a coseno de x diferencial x y b igual a x cuadrado sobre 2. Entonces, en la expresión la integral indefinida me hubiera quedado la integral del coseno de x por x cuadrado sobre 2 diferencial x, que es mucho más compleja que la original porque aumenta el grado del polinomio. Entonces, es fundamental la elección de u y diferencial b. Pero, ¿y cómo me doy cuenta cuál me conviene elegir como u y cuál como diferencial b? Bueno, hay un orden de preferencia propuesto para seleccionar u que se conoce como regla Alpes y que funciona en la mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones. El orden de prioridad para la elección de u es primero los arcos, es decir, las inversas de las trigonométricas, luego los logaritmos, los polinomios, las exponenciales y finalmente las funciones seno y coseno. En nuestro caso teníamos un polinomio y la función seno, por lo tanto seleccionamos u igual a x. Seguimos con el ítem B. En este caso nos piden que obtengamos la integral indefinida de x por el logaritmo de x diferencial x. Siguiendo con la regla anterior, se elige u igual al logaritmo de x porque los logaritmos están antes que los polinomios. Si u es igual al logaritmo de x y diferencial b igual a x diferencial x, para obtener u derivamos y por lo tanto diferencial u igual a 1 sobre x diferencial x. Una primitiva de x es x cuadrado sobre 2. Siguiendo con la fórmula de integración por partes, la integral de x logaritmo de x será u por b, que va a ser igual a x cuadrado sobre 2 por el logaritmo de x, menos la integral de b diferencial u, que será la integral de x cuadrado sobre 2 por 1 sobre x, diferencial x. Puedo simplificar x cuadrado con x del denominador y obtengo que la integral de x por el logaritmo de x diferencial x va a ser igual a x cuadrado sobre 2 por el logaritmo de x menos la integral de x sobre 2 diferencial x. Ahora tengo que pensar en cuál será la integral indefinida de x sobre 2 diferencial x. Y la respuesta es x cuadrado sobre 4. Entonces, la integral de x por el logaritmo de x diferencial x será finalmente x cuadrado sobre 2 por el logaritmo de x menos x cuadrado sobre 4 más una constante. Y así una integral bastante difícil de resolver, como la integral de x por el logaritmo de x, se transforma en una integral mucho más simple. En este último apartado tenemos que obtener la integral indefinida de x por a la menos x diferencial x. En este caso, nuevamente tenemos que seleccionar quién será u y quién será diferencial b. Tenemos una exponencial y un polinomio. Y vamos a preferir para u el polinomio. Por lo tanto, u va a ser igual a x y diferencial b será e a la menos x diferencial x. Para obtener diferencial u derivamos y nos queda diferencial u igual a 1 diferencial x. La integral de e a la menos x es menos e a la menos x más c, por lo tanto b va a ser igual a menos e a la menos x. Volvemos a utilizar la fórmula de integración por partes y la integral original se transforma en u por b, que sería menos x e a la menos x, menos la integral de b diferencial u, y siendo b menos e a la menos x, nos queda más la integral de e a la menos x diferencial x. Entonces, finalmente, la integral indefinida de x por e a la menos x nos da menos x e a la menos x menos e a la menos x más una constante. Con esta actividad finaliza la clase 4.